día. Vamos a hablar con Matías Bolis Wilson, es economista jefe de la Cámara Argentina de Comercio. La preocupación por el nuevo precio de, el dólar para las importaciones, más impuestos y cómo puede impactar justamente en el mundo del comercio. ¿Qué tal, Matías? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los primeros análisis o deducciones de este paquete fiscal que llamó el gobierno? Bueno, en principio no es algo que sorprenda demasiado, dado cómo se venía desenvolviendo la macroeconomía, ¿no? Nosotros venimos advirtiendo desde finales del año pasado, te diría, que el impacto de la sequía iba a ser muy fuerte en la macro. No de esta magnitud, pero después los cálculos fueron avanzando y te encontraste con un faltante propio por la sequía de alrededor de $22.000 millones, lo que representa, para que tengas una idea, alrededor de un 25% de lo que Argentina exportó el año pasado. Entonces, este agujero de divisas obviamente genera un problema de dólares que están faltando básicamente para importar, y Argentina tiene una demanda por el lado del ahorro también, porque no hay confianza en la propia moneda local. Ahora, ¿cómo agarra este shock negativo que le puede pasar a cualquier economía del mundo, a la macroeconomía argentina? Y la agarró medio mal, porque no es que veníamos con una macro equilibrada, con una economía sana, saludable. Ya venías con índices de inflación crecientes, con cierto faltante de dólares previo a la sequía, y la sequía terminó de generar un montón de problemas que cualquier país del mundo con cierta normalidad lo soluciona de otra manera. Es decir, vos cuando tenés un shock negativo en una economía de esta magnitud, a lo que acudís primero es a deuda, que Argentina está con muchas dificultades para acudir a deuda. De hecho, el Fondo Monetario nace con ese fin a finales de la Segunda Guerra Mundial. O tenés que asumir alguna devaluación, o asumís también la caída de la actividad. Acá está pasando todo en conjunto y las medidas son más paliativas que otra cosa. Se me ocurrió el ejemplo que vos, si tenés que vender un departamento, y de pronto te empiezan a salir mancha de humedad, y el peligro es, las pinto un poquito por arriba, y el que compre el departamento que lo arregle después. Y si finalmente te quedás vos, ese es uno de los temas principales. Acá el paquete de medidas es más que nada una cierta evaluación encubierta. Es decir, lo que trató de hacer el gobierno hasta ahora es, de alguna manera, pisar en algún punto la cantidad de importaciones, la cantidad de necesidades que tenía la Argentina de importar. Dicho sea de paso, recuerden que alrededor del 90% de lo que Argentina importa va al circuito productivo. O sea, son bienes necesarios para poder producir. Es decir, estás hablando de bienes de capital, bienes intermedios, insumos, etcétera, etcétera. Entonces no es que están faltando bienes finales, están faltando insumos y bienes de capital de la cadena productiva. Cuando te pasa eso, fíjate que tenés una caída fenomenal en las exportaciones, pero las importaciones no acompañan esa caída, no son tan dramáticas. Entonces ahí es donde se te empiezan a ir las reservas. El Banco Central se encuentra con un faltante de reservas fenomenal, es decir, las reservas netas están en niveles negativos. En el medio estás con una renegociación con el Fondo Monetario, es decir, una revisión de metas, donde el propio gobierno está pidiendo los adelantos programados, digamos, los desembolsos programados para el resto del año, que sean adelantados para cubrir ese bache. Sí. Nosotros señalábamos a principio de año que el segundo trimestre y el tercer trimestre van a ser los más dramáticos por la estacionalidad de liquidación de divisas, y lo estás empezando a ver en este paquete de medidas. Lo que tiene básicamente es, en vez de hacer una devaluación, pone un impuesto, es decir, que hay una suerte de financiamiento fiscal
en la devaluación, en este bache a lo que es Ok, déjame hacerte fin del año. una pregunta. Sí, por favor, todas las que quieras. Una última agradeciéndote el contacto. En dos, ¿impactó ya esto en los productos? Si la gente en la calle va a notar esta diferencia de precio por todo lo que vos describís, y en cuánto se estima que puedan incrementar los valores de los productos. Te respondo por la segunda primero. La estimación es sumamente difícil porque no sabes cuál es el pass-through, o sea, el cuánto pasa a los precios. Algún impacto vas a tener, pero te respondo la primera, vas a tener impacto, pero no solo por esto, sino porque tenés una política monetaria que te está impulsando a la aceleración. Es decir, si vos miras la macro, no hay ninguna razón para pensar que el descenso de la inflación es sostenible. Entonces, ¿Y puede haber escasez ¿Puede haber escasez de productos también o no a esta altura? Mira, lo que pasa es que una vez que solucionás el tema del precio, sea por devaluación o sea por aumento del precio porque le pusiste un impuesto, en realidad lo que vas a tener es un encarecimiento. Es decir, lo que vas a tener es una baja en realidad por ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda te dicen a mayor precio, la demanda cae. Eso es lo que, es decir, lo que vino haciendo el gobierno hasta ahora, como les decía, era pisando un poquito la cantidad, es decir, a través del sistema de autorizaciones de importaciones se iba limitando las importaciones que tenía, en vez de evaluar, bueno, pero porque eso tenés una restricción en la macroeconomía que en cualquier economía te pasa. Claro. Entonces yo creo que el camino va a ser ese. Matías, muy claro tu explicación, te agradezco mucho el contacto, un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, abrazo. Hasta luego.